Les decía que una de las noticias más tristes que hemos recibido los argentinos y que nos ha conmovido en la última década, mañana a las 8:32 se cumple una década, se cumplen 10 años del siniestro de la Estación 11. Está aquí con nosotros Paolo Menghini. Muchísimas gracias por estar aquí, Paolo. Un placer, muchas gracias. Paolo, doble rol, por supuesto, el padre de Lucas, una de las víctimas tal vez la última que se encontró allí, apretada entre los vagones, y además uno de los motores principales de la lucha de los familiares por el esclarecimiento. Hoy, con todo lo que has conocido, investigado, buscado y trabajado, ¿qué es la primera imagen que se te viene de hace 10 años? ¿Dónde estabas vos? ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Y en qué momento te cayó la ficha que tu hijo podría estar ahí? Me cayó la ficha que Lucas podía estar ahí cuando yo trabajo en la televisión pública hace 27 años. Ese día fui hasta la redacción porque necesitaba un guión para algo que estaba trabajando. Era un ir y venir de productores y de cronistas y de cámaras absolutamente inusual. Me dijeron lo que había pasado, empecé a llamar a Lucas porque Lucas sabía que llegaba entre las 8:30 y las 8:40 a la estación porque a las 9 entraba a trabajar, y en ese momento lo empecé a llamar, no me contestó. Salí corriendo en un taxi con mi carnet de periodista, pude ir pasando las vallas de seguridad incipientes que había porque eran recién las 9 de la mañana, 9:05. Recorrí la estación todo lo que pude, no lo encontré y pude llegar al andén mientras sacaban a Marcos Córdoba y... el motorman, ¿no? El conductor del tren. Y en mi memoria van a quedar muchísimas imágenes del horror vivido de una manera absolutamente directa. El rescate de los heridos, el trabajo por desanudar esa bola de gente que había en el vagón 1 y en el vagón 2. Y yo siempre recuerdo dos imágenes que me pegaron una trompada de realidad en la cara, que primero es cuando veo pasar a 2 o 3 policías con un paquete de bolsas mortuorias y a un padre de la iglesia que está en la estación de 11. Y en ese momento dimensioné que había muertos. Te juro que hasta ese momento no me lo imaginaba. Y después el peregrinar de 60 horas hasta que nos dijesen que Lucas estaba ahí adentro, en un lugar donde tendrían que haber revisado. Era uno de los 2 lugares de impacto que había y no lo hicieron. Y a partir de ahí la historia de los familiares en la búsqueda de lucha de justicia, desde los primeros días posteriores a la tragedia, donde nos fuimos conociendo y empezando este camino que hoy seguimos unidos como el primer día. Hay un video de homenaje a Lucas Menghini Rey que quiero que compartamos, no solamente por el valor emotivo que tiene en este recuerdo de esta situación, estando su padre aquí, sino porque canta una canción, canta un tema que luego se hizo bastante conocido, con algunas frases que son premonitorias, que está anticipando cosas que pueden pasar y por qué pueden pasar. Les pido que presten atención de este video, de este segundo video que quiero que compartamos. Puedo querer correr mientras no me veas. Esta no es mi verdad, ni naciones, ni banderas. No nos pueden comprar. No deben corrompernos informaciones falsas.
empaña la visión, madera noble, roble es mi corazón. Esto no es un gran té, ni naciones, ni banderas. Ey, hoy sos animal. Aunque te duela, sos igual. Como un perro, una cebra, un chimango, una pantera. Hoy no hay pilares que sostengan bendiciones o estrategias. Hey, hoy sos animal. Es tremendo, es tremendo. Me imagino lo que sentirás si cualquier ser humano se conmueve frente a esto, lo que será para vos que sos el viejo, ¿no? Era hermoso. Se Era nota, hermoso. se nota. Era un pibe con una mirada de la vida, con una creatividad. Escúchame, ahí pone en su tema, no nos pueden comprar, no deben corrompernos. Madera noble, madera roble, madera noble, perdón, roble mi corazón. Habla de informaciones falsas, como si hubiese anticipado todo lo que iba a pasar después, ¿no? Él me mostró esa canción que compuso una noche mientras yo cocinaba y yo estaba de espaldas y él me mostraba esta canción nueva que había escrito. Y en ese momento sentí tanto orgullo. Tanto orgullo. Yo siempre digo que él permanecerá hermoso, joven, talentoso. Y está en el lugar donde los corruptos no llegan, ¿viste? Claro. Porque estas canciones, como otras, son himnos a la libertad y son... y es el legado que nos dejaron los que se fueron. Porque, digamos, aunque digamos, a mí siempre me conmueve escucharlo, es un privilegio poder tenerlo grabado y poder tenerlo en video y que se hayan hecho estos videos que no sé ni quién lo hizo, porque yo no lo hice, Claro. no sé ni quién. Lucas trascendió eso, pero cada uno de los 52 que se fue en 11 era una historia en sí. Sin duda. Y tenía alrededor otras cantidades de historias de cada uno y fueron las vidas que se truncaron. Lucas tiene nombre y apellido por las 60 horas de búsqueda, pero no es diferente a ninguno de los otros 51 que se fue esa mañana. Y tampoco es diferente la lucha que quienes amamos a Lucas llevamos adelante con la lucha del resto de los familiares, tanto los que forman parte del grupo como los que decidieron otra cosa, quienes también respetamos muchísimo. Claro. Porque cada uno hace con el dolor lo que puede. Y eso tan intenso, esa energía vital que queda, porque era la mayoría de quienes nos fueron arrebatados eran personas muy jóvenes, muy jóvenes. Esa fuerza vital quedó como fuerza generadora de unión de este grupo que llevamos adelante, la lucha por justicia, que mañana cumple 10 años. Claro. Y se ha reformulado y nos ha fortalecido, porque yo lo extraño horrores a ese chico. Me imagino. No sabés cuánto. Pero, y a todos nos pasa lo mismo. Pero nos realimentamos de eso que nos dejaron. Como me dijo un papá de Keyvis un día, que la tristeza de haberlo perdido no te haga olvidar la alegría de haberlo tenido. Alguien que perdió también a un hijo. Impresionante frase. Entonces, a todos los familiares nos pasa eso. La alegría de haberlos tenido y haber sido, que hayan sido parte de nuestra vida y tenerlos
de la manera que nosotros elegimos tenerlos, es lo que nos ha impulsado en todos estos años. Además, ha fortalecido la unión de este grupo. Además hay otra frase que a mí también me parece que, obviamente calmar el dolor nunca, pero estaba a tu lado y ahora lo tenés dentro tuyo, ¿no es cierto? Lo tendré siempre con vos también a tu hijo. Te quiero llevar a la otra parte que ya no es tan humana, tan descarnada, que tiene que ver con la justicia, con lo administrativo, pero con el reclamo que ustedes han tenido permanentemente como bandera. Tengo una placa respecto de los culpables de esta situación y quiero saber cómo analizan ustedes, vamos a ver esa placa, cómo analizás la situación de Claudio Cirigliano, de Ricardo Jaime, de Julio De Vido y de Schiavi. ¿Han sido correctamente condenados? ¿Están algunos en libertad? Bueno, Jaime está preso. Julio De Vido ni siquiera estuvo preso, pero no por esta causa. ¿Cuál es el balance que haces de esto? Bueno, son 4 situaciones diferentes. Sí. Claudio Cirigliano le fue otorgada la prisión domiciliaria con un plazo, digamos, cumplido de la condena efectiva. Ricardo Jaime está preso por otros delitos, fue incorporado como culpable del estrago culposo recién cuando la Corte Suprema confirma las condenas, con lo cual se le abre una nueva instancia al agregarse otro delito a la administración fraudulenta, se le agrega el estrago culposo, entonces genera una instancia de recurso ante la Cámara de Casación, ¿se entiende? O sea, tiene condena firme en un delito, pero se abre la instancia de un recurso a la Cámara de Casación en un segundo delito. Julio De Vido, estamos esperando que la Corte Suprema confirme su condena, que ya tiene condena de segunda instancia. Y Juan Pablo Schiavi es un desprendimiento de la causa original, lo de Julio De Vido. Julio De Vido fue condenado en el 11-2, claro, fue encontrado responsable. Y Juan Pablo Schiavi son 4 personajes siniestros, ¿no? No hay ninguna duda. Juan Pablo Schiavi, una persona con formación profesional, claramente, que por aprender a reparar calefones, por cursos de organización de eventos, por cursos de jardinería y por absurdos de esa categoría, usó un recurso que está guardado para quienes no han tenido formación y necesitan reinsertarse en la sociedad. Claro. Y este sujeto siniestro fue sumando cursos, lo que le permitió una reducción de pena y llegar a las 2/3 de condena, y por eso está en libertad condicional. Algo parecido a lo que hizo Vudú en otro plano y en otra que no tiene nada que ver con esta causa, pero son cuestiones hechas para gente que no tiene formación y sin embargo han sido aprovechadas. Absolutamente. Entonces, digamos, lo que se abre acá es también un debate primero sobre los montos de condenas, ¿no? Administración fraudulenta de bienes del Estado más estrago culposo, total 11 años. 11 años. A personas que esquilmaron al pueblo argentino y llevaron a la muerte a 52 inocentes. 11 años. Claro. Y además la ejecutabilidad de la pena, ¿no? Esto que te estoy diciendo, claro, que cualquier recurso sea similar ante cualquier condena y ante cualquier condenado. Creo que el sistema penal argentino se debe un gran debate. Un debate sobre si es lo mismo un ciudadano común que un funcionario que delinque. Claro. Si es lo mismo robar una gallina que robarle plata al Estado. Si es lo mismo la reinserción social de un corrupto condenado, demostrado su nivel de negligencia en el cuidado del usuario y de la vida del usuario. Y enriquecido en la función pública por la corrupción, además, ¿no? Sí. Y si es lo mismo un personaje siniestro como Schiavi que otro condenado. Creo que hay una serie de debates que el Código Penal argentino se debe. Y nosotros impulsamos, digamos, desde el humilde lugar que tenemos, porque al fin y al cabo somos ciudadanos de a pie que buscamos justicia por la muerte de nuestros familiares. Claro. Lo que hacemos nosotros es trasladar a la sociedad nuestra experiencia y lo que nos pasó. Porque si vos me decís, a 10 años
¿Qué consiguieron? Conseguimos condenas ejemplares en juicios absolutamente transparentes, Claro. porque se han condenado a funcionarios y a empresarios. Los jueces han actuado de acuerdo a los años que prevé el Código Penal, Claro. que claramente nosotros no estamos en condiciones de modificarlo. de modificar. Solo en exponer que es necesario modificarlo. Es que es concreto eso es algo que la sociedad se debe. Y nada, y ha sido nuestro aporte, trabajar para obtener justicia por quienes nos arrebataron y trabajar desde nuestro humilde lugar para que nadie tenga que atravesar lo que nos tocó atravesar a nosotros. Débora Plager es una experta conociendo, digamos, desde el periodismo, conoce muy bien todo el tema de la justicia y de los tribunales. Tal vez tenés algo para preguntarle en ese plano, Débora. Porque la verdad que los familiares del siniestro de Once han tenido una conducta, bueno, muy remarcable, ¿no? Respecto de su entereza, de cómo han sido siempre muy respetuosos de las instancias judiciales. Y a mí me parece muy interesante lo que recién decía Paolo en relación con las tipificaciones delictivas para hechos tan aberrantes como este que le costó la vida a más de 50 inocentes. Entonces acá me parece que hubo un avance judicial interesante, sobre todo porque el primer juicio de Once comenzó hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner. Y esto hay que decirlo, porque muchas veces los juicios, cuando están involucrados en la corrupción también, corrupción que mata, como en este caso, claro, comienzan cuando el gobierno ya no está en el poder. Claro. Este juicio comenzó con Cristina Kirchner en el poder y se llegó a fallos condenatorios. Pero claro, cuando uno ve las liberaciones de prácticamente todos ellos, salvo Jaime que sigue preso por otros delitos, yo imagino lo doloroso, si es para nosotros, los ciudadanos de a pie, lo que es para los familiares, ¿no es cierto? Yo no sé si queda algún recurso frente a esta tipificación delictiva que ha puesto esta pena, que ya no es la máxima, ¿no es cierto?, que el Código encontró. ¿Queda, Pablo, algún recurso? No, digamos, la Corte ha dejado firmes las condenas, Claro. Los ha encontrado responsables. Los jueces del Tribunal Oral Federal que los ha juzgado, tanto en el juicio 11.1 como en el 2, han sido respetuosos del debido proceso. Nosotros hemos garantizado que sean juicios absolutamente transparentes para que no hubiese ningún subterfugio más de la cantidad enorme. Yo podría contarte cosas, horas de lo que hicieron para evitar el juicio, claro, y sin embargo el impulso nuestro consiguió que se llevasen adelante. Yo creo que fue, sinceramente lo digo, y con absoluta humildad, esto no hubiese avanzado si nosotros no hubiésemos estado atrás. Pero sin duda. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Igualmente, yo soy muy respetuoso y somos de cómo ha trabajado la instrucción en ambos casos y de cómo han trabajado los tribunales que los juzgaron. Hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance y, como te decía recién, los códigos son los códigos. Lo que se debe la sociedad argentina en base a las cosas que han ido pasando, no solo en nuestro caso, sino en otros casos de grandes tragedias y masacres en Argentina, es un gran debate sobre la cuestión penal y una reformulación sobre la cuestión penal. Y creo que no puede dar lo mismo que delinca un funcionario que delinca un ciudadano que habita este país. Pero no nos vamos a cansar de reclamar justicia hasta que quede firme la condena de Debido y hasta que quede firme la condena de Jaime, que son los pasos que quedan. Una década después de la masacre, aún con todos los defectos, para nosotros tiene un resultado positivo en cuanto a las condenas que se han dictado, definitivamente. No quiero involucrar en esto a Paolo Menghini, pero quiero dar mi opinión cortita, aunque sea. A mí me da orgullo que haya argentinos como los familiares de este siniestro que han dado una batalla tremenda. No había tiempo de enumerar todas esas dificultades, trabas, chicanas que les pusieron, pero tenían que subir una montaña gigantesca todos los días, los familiares, y luchar contra todo, contra el Estado, luchar contra abogados despreciables e impresentables como Gregorio Dalbón, luchar contra una estructura periodística bancada
desde el Estado que jamás lo reconoció, luchar contra organismos de derechos humanos que no dijeron una palabra. Los organismos, artistas que siempre están comprometidos con todos los derechos humanos, con todas las víctimas de todo tipo, no decían una palabra porque le tenían miedo al poder político del kirchnerismo. Por eso, por esa lucha, siento admiración por ellos y siento vergüenza ajena por estos personajes, por periodistas que, por una pauta publicitaria, por mantener el laburo, se callaron y no hablaban de esto o lo minimizaban. Incluso algunos llegaron a la salvajada de atacar y hostigar a algunos de los familiares. Por eso yo siento vergüenza ajena por cómo se comportaron ellos y siento orgullo por ellos. Mañana se cumplen 10 años y para cerrar, ya me queda mucho tiempo, contame de qué va a constar esta recordación, esta situación donde van a plantear todo lo que lograron en estos 10 años mañana en la propia Estación 11 a las 8:32, Pablo. Será un acto de recordación a una década, será un acto en el que vamos a descubrir una placa en homenaje y de recordación de estos 10 años y bueno, habrá muchas instancias de elementos de recordación, familiares hablando, una cantante y bueno, obviamente leeremos nuestro documento de los familiares donde no solamente vamos a hablar de todo lo hecho, sino que vamos a reforzar la idea de que el Estado todavía nos debe una reparación integral desde hace una década. Y digo el Estado porque estos 10 años han atravesado distintos signos políticos y sin caer específicamente sobre nadie, lo que digo es que la deuda que tiene el Estado con los familiares y heridos de la tragedia de Once no solo no ha sido saldada, ni siquiera ha comenzado. Así que es una gran deuda y vamos a seguir reclamándola porque también es parte de la justicia reconocer la responsabilidad del Estado que fue demostrado en tribunales penales, la responsabilidad sobre lo que sucedió y vamos a insistir nuevamente en todas estas situaciones que necesariamente deben ser subsanadas. Pablo, gracias por haber venido, gracias por tu emoción y bueno, lo que acabo de decir, mi admiración de siempre. Un placer, muchas gracias Alfredo, siempre has estado cerca nuestro y nosotros lo valoramos mucho y hay un Diego que creo que lo conocés, que mañana va a estar en el acto, así que para nosotros también es una alegría tenerlo junto a nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, Diego Leuco mañana va